8:35 este día jueves 6 de noviembre de 2025. No nos acompaña en esta ocasión Patricio López, que está ahí con un día libre, pero estoy con dos tremendos invitados. Uno que ya es amigo de la casa de hace tanto tiempo, habitual en este programa, Cristian Pertusé, consejero del INDH, también magíster en ciencia política, consejero por cupo de Renovación de Chile Vamos, pero como dices tú siempre, votado por la Cámara de Diputados. Son cuatro séptimos. Por el Senado. No, por la Cámara. Por la Cuatro Cámara. séptimos. Sí, así que transversal. Cristian, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí como siempre. Igualmente. Bueno, y Javiera Arce, que la teníamos perdida por algunos meses allá en el viejo continente, pero está de vuelta. Sí. Bienvenida de vuelta, Javiera. Muchas gracias, qué lindo verlos. Igualmente, no por la pantalla. No por la pantalla, como nos veíamos. En vivo y en directo, así es. Vengo en protesta por Morrissey, te odio. Me quedé con los tickets comprados. Sí, bueno, Javiera está con una polera de Smiths, para quienes nos ven por ahí, por las pantallas de Uchile TV también y nuestro canal de YouTube. Bueno, Cristian, Javiera, quedan poquitos días para la elección, creo que quedan como 10 días, algo así. Y la verdad es que esta idea de la primaria de las derechas cada vez toma más fuerza, considerando el tono del debate y particularmente algo ayer que generó harta discusión, por lo menos a nivel de redes sociales, ¿no? Que es este video de Evelyn Matei que debería salir en la franja del día sábado, donde evidentemente es crítica de Janet Jara. Eso no es tan llamativo, pero lo que sí llamó mucho la atención es el tono respecto de José Antonio Kast. Los pone como al mismo nivel. Generó estas repercusiones, generó molestia de José Antonio Kast. Él dijo, se hace daño a sí misma, que era malo. Más allá de la calidad, si lo encuentran bueno o malo, yo personalmente encuentro que es bien malo, porque además no sé si se ve ella muy cómoda tampoco ahí haciendo como una suerte de rap arriba de un container, pero la pieza es muy mala. Pero más allá de eso, porque sobre gusto no hay nada escrito, como dice mi mamá. ¿Qué te parece, Javier, el hecho de a 10 días de la elección estar atacando a José Antonio Kast cuando ha sido tan zigzagueante, Evelyn Matei? Sí, yo creo que eso es como el tema, ¿no? Que no ha conseguido un tono. En su momento se dijo, bueno, para el debate de Chilevisión, no, si Matei consiguió un tono al fin, esta cuestión más centrada, moderada, hablando de la unidad nacional, después hablando del tema de los atorrantes, ¿no? Criticando el plan de búsqueda, y ahora esto contra José Antonio Kast. No se logra visualizar cuál es la estrategia de Evelyn Matei. No sé si tú tienes ahí alguna noción, alguna idea. Bueno, esa no es mi familia, por si acaso, más cercana desde el punto de vista del análisis político. Pero bueno, voy a tratar de analizar. A ver, varias cosas. Yo creo que lo primero es que, lamentablemente, Evelyn Matei nunca encontró el tono. Y se le nota muy incómoda desde que empezó esta carrera propiamente tal. Entonces, lo que nosotros hemos podido ver es que al principio parte de una manera súper mala, que tiene que ver con esto de que las muertes eran justificadas entre el 73 y el 78. Eso fue en el programa de Checho Irane, donde además prácticamente como que asumían este tipo de cosas. Eso fue, desde mi perspectiva, una ida a buscar votos a los sectores duros, donde está Kaiser, donde está Kast, etcétera. Pero la mala noticia es que la gente que está votando por los duros va a votar por el original, no por la copia. Entonces se empezó a dar cuenta de eso, y como además se le empezaron a sumar los centristas, supercentristas, porque de izquierda no tienen mucho, y hay gente que yo valoro mucho, como el senador Walker, por ejemplo. Matías Walker es una tremenda persona, Jimena Rincón y otros más. Se fueron hacia ese lado y lograron, comenzaron a arropar esta candidatura. Empieza también ella a girar una estrategia de moderación, y lo que vimos en septiembre, en este debate del 10 de septiembre, que fue bien interesante, cuando le manda un puntete a Kast y a todos en realidad, y se separa y se queda ella centristamente, y como que queda muy bien. Además, el look la acompañó mucho y todo, y si hubiese seguido, yo creo, coherentemente por esa línea, ella la hacía. Pero ahora
volvió a endurecer el tono, primero con su jefe de campaña, que trató de atorrantes, que desde mi perspectiva no es un insulto clasista, porque en realidad es como pelea entre cuicos, porque son todos cuicos, los del gobierno y todos también. Entonces, como que en verdad yo creo que les dijo flojo, pero muy mal empleado el término, por supuesto, podría haber ocupado, en castellano tiene una variedad de sinónimos bien amplio como para poder haber sido más adecuado y más exacto en el uso del término, pero es muy desagradable además escuchar ese tipo de cosas. Y después ella va y en una parada así muy parecida a Kass con Cristian Valenzuela, como, si yo hubiese escrito la columna de los parásitos, la hubiese escrito peor. Bueno, ella igual, fue como, ay no, si mi jefe de campaña tiene toda la razón porque son flojos, no sé qué, y empezó como a elevar más el tono. Entonces, ahí ver eso fue como verla hundirse y... ahora, bueno, en el debate no brilló en nada, en ninguno de los dos debates, y yo creo que ya donde la mete a fondo fue el jueves pasado en esta entrevista que hace en La Cooperativa, donde ella, yo esto lo escuché porque iba camino a CNN, y de repente como que le digo al señor del colectivo, le digo, súbela, y sale esto como del plan de búsqueda y dice, no, que esto es venganza. Sí. Y ahí ya yo creo que o te mueres con eso hasta el final, pero después ya el debate del lunes era como cantinfleando mientras le preguntaba a Mónica Pérez, le hizo una pregunta muy, además emotiva y muy sensible, y no sale de ahí, se pone además a replicar la mentira y la fake news de Johannes Kaiser. No, ya es como, de nuevo, y ayer lamentablemente sale Matías Walker diciendo que ella representa los valores de la centroizquierda. No. De la concertación, no. No, a pesar de que, y venía discutiendo ahí con alguien ahí por WhatsApp hoy día de la mañana y me decía, pero sí se hizo poco en 30 años, no sé qué. Yo le dije, sí, pero ¿sabes qué? No podemos dejar de valorar los esfuerzos de la concertación en la comisión Rettig, la comisión Ballet. Al mismo Piñera cerró el penal Cordillera, metió un montón de querellas. O sea, si al final, en temas de derechos humanos, y ojo, y esto no podemos circunscribirlo solo al terrorismo de Estado, la desaparición, la tortura, no. Los derechos humanos son mucho más amplios. O sea, que prefieran, por ejemplo, Afganistán, que es un país cuprífero, que nos prefieran a nosotros por sobre ellos, tienen que ver con las garantías también que nosotros tenemos como Estado sobre los derechos humanos y que hay tratados internacionales, incluso económicos, que piden que los países vayan avanzando en normas civilizatorias también para generar espacios de comercio. Entonces no es una cuestión liviana el tema de los derechos humanos. O sea, por eso preocupa, por ejemplo, la dialéctica de Kaiser cuando quiere que un poco menos nos salgamos del mundo ya, si nos salgamos de los derechos humanos, nos salgamos de todo, del continente. Es una dialéctica tan nociva. Y uno esperaría, y con esto termino, que alguien que lleva en política tanto tiempo y que en apariencia tenía convicciones democráticas, se le noten. Sí, Cristian, bueno, un tema es la estrategia de Matei, que ha sido, y esta es una palabra mía, zigzagueante, ¿no? Y tú podrás diferir o no de eso, y otra cosa es el debate sobre los derechos humanos que ha estado marcando la agenda pública esta semana, estuvo muy presente en el debate, el anuncio sobre abrir Punta Peuco, de convertirlo en un penal común, y a propósito de lo que dice Javiera, cuando le preguntan a Matei la semana pasada respecto al plan de búsqueda, que ella tira esta frase, ¿no? Que algunas personas creen o a ratos pareciera ser venganza, le preguntan por el INDH también, y ella dice, no, el INDH hay que cambiarlo entero, hay que hacerlo desde cero. Y en el debate también, o post-debate, no recuerdo, ella plantea que toda la institucionalidad de derechos humanos funciona mal. Funciona como el forro, eso sí lo dijo después del debate. ¿Cómo evalúas eso? Primero, la estrategia de Matei, para después podemos irnos a los otros candidatos, y luego la crítica que se hace sobre la institucionalidad de derechos humanos. A ver, voy a partir por algunas cosas. Yo creo que efectivamente hoy día estamos viendo unas primarias de la derecha. Fue lo que de alguna manera planteó Kaiser cuando existió el llamado a hacer primaria, y ellos plantearon que la primaria era la primera vuelta. O sea, yo creo que hoy día el cambio de estrategia, inclusive de Kass, de que ganara ahora, claro, porque se vio en las encuestas en algún minuto, aunque parece que han cambiado, triunfante. Él dijo, bueno, triunfemos acá, pero se planteó desde un inicio por las diferentes candidaturas, principalmente de Kass y Kaiser, no me acuerdo que hayan llamado a París a
a una primaria, pero se planteó como una primaria de la derecha y que era la primaria y que no había por qué hacer una primaria. Entonces, hoy día discutir respecto de eso es un planteamiento que ellos hicieron y yo creo que efectivamente se está en una primaria de la centro-derecha, de la derecha y la centro-derecha. Ahí hay un eje súper claro. Y en eso yo diría... yo creo que hay que ver los mensajes más allá de cómo evaluamos la pieza publicitaria, ¿ya? Pero fea, más allá de cómo la evaluamos, sí, no voy a entrar en eso y depende, cada uno, como dijo Montserrat, ahí evaluará si le gusta o no le gusta, pero más que un ataque a José Antonio Kast, yo creo que es una diferenciación clara, porque hay que diferenciarse, o sea, no hay un ataque, no es decirle, sino que es decirle, bueno, está ahí, yo no voy a entrar a interpretar porque tampoco no estoy ni en el comando del Matei, ni en nada de eso, pero yo creo que es una diferenciación clara. Está bien que levanten olitas, las campañas son para eso y para que levanten olas, como que se sienten mal, que hay errores. Ahí cada uno lo tiene que evaluar. Creo que, Ahora la parte positiva es que estamos hablando de esto. La parte positiva es que efectivamente. De Kast, como decía el señor Alamán, no hay publicidad mala. Así es. Claro, pero tiene que ver, entonces, hoy día poner en el escenario de que se puso en algún momento por los sectores que de alguna manera representan a la oposición este espacio como el espacio donde se iba a definir quién era el candidato que pasaba a la segunda elección y estamos en eso. Yo creo que es súper claro que ese es el escenario que se va a dar, les guste más a algunos, les guste menos, es el escenario que se va a dar en 10 días más. Respecto del tema yo creo que efectivamente hay un cuestionamiento de sectores, y eso lo hemos conversado en el instituto, hay un cuestionamiento al rol que tiene el instituto. Se hizo una comisión, de hecho, de reforma o de modernización del INDH. Pero hacerlo todo de nuevo, porque una cosa es modernizar. A ver, sí, yo creo que todos los proyectos refundacionales, y yo lo voy a decir aquí, para mí, esto de como cuando estábamos hay que refundar Carabineros, o sea, sí, las mismas lógicas. Aquí vamos a hacer todo de nuevo con Boris. No. Aquí yo creo que las instituciones, obviamente, y yo creo que ahí tenemos también un problema en términos de las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado se tienen que ir modernizando, se tienen que ir fortaleciendo, porque estamos con un problema de institucionalidad. Yo creo que el INDH... El instituto, en el cual además yo me reelegí, o sea, quise reelegirme, ya llevo 6 años y medio, no, un poquitito menos de 6 años y medio, pero en mi segundo periodo, creo que sin lugar a dudas es una institución sumamente necesaria, muy potente, pero como lo hemos discutido en el seno del Consejo, tiene que ser una institución que de alguna manera esté legitimada en toda la sociedad, que sea sentida por todo. Y ahí yo creo que como instituto, y tenemos obviamente una convicción, yo te diría, en ese sentido, tenemos que proyectarlo en eso. Yo creo que el instituto, desafortunadamente, tiene hoy día una visualización que no es positiva por no quiero decir si mucho, pero por sectores de la sociedad, y eso es malo para la propia defensa y promoción de los derechos humanos. Entonces, desde ahí, sin lugar a dudas, y yo no me voy a ir con el tema de la refundación, toda institución se tiene que modernizar. El instituto tiene 15 años, y el instituto, si uno ve inclusive los estatutos, los reglamentos, tenemos poco movimiento. Estamos tratando de hacer cosas en este instante, y tengo que reconocer, estamos trabajando con consejeros de diferentes sectores de manera sostenida en esto, y obviamente tenemos que reformularlo. Creo que la institucionalidad también de derechos humanos, y es una discusión que también hemos dado en el seno del Consejo, está en las actas. Y nosotros lo dijimos en el momento, por ejemplo, en el momento de los proyectos constitucionales, ¿ya? De los fallidos proyectos constitucionales. Nosotros creemos dentro del instituto, y ha sido por diferentes consejeros, que debe haber una gran institucionalidad de derechos humanos, no diferente, o sea, unir lo que es la niñez y que todo esté en el instituto, digamos, una gran... Entonces, creo que hay que revisar, y hay que revisarla además por el mismo sentido que decía, la institucionalidad de derechos humanos tiene que ser valorada y legitimada por la sociedad. Y ahí hay un desafío importante. Creo que el instituto ha sido y ha tenido una acción
buena en términos de la acción penal, pero hemos hecho poco lo que tiene que ver con promoción y educación en derechos humanos. Ahí tenemos... Es una deuda. Es una deuda horrorosa que vengo 6 años, Javiera, planteándolo. Y creo que ahí el instituto tiene una deuda muy fuerte. Tenemos que partir por educar también a algunos candidatos presidenciales. O sea, es que no puede, es que para mí es una cosa horrorosa escuchar de verdad a Kaiser. Es casi inhumano. O sea, y a Kast no lo escuchamos porque Kast no lo dice. Pero no es que no lo piense. O sea, recordemos hace unos 4 o 5 años atrás cuando quería indultar también a Miguel Krasnov. Sí, que decía que dudaba que fuera culpable. Que por supuesto, y ponía todo esto en duda como si fuera un fake y como que si pudiésemos... O sea, por eso la pregunta que hace Mónica Pérez, y esto yo lo pude constatar con los exiliados que conocí, exiliadas de chilenos en Londres, y qué gente eran jóvenes, pobres. Esa es la gente que intentaron matar, que persiguieron, que torturaron, que desaparecieron. Acá yo aprovecho de promocionar este libro, que este libro es de mi colega Francesca Leza y Sebastián Santana, que es sobre el Plan Cóndor, para que lo puedan tener. Sí, está recién publicado por LOM, donde explica perfectamente todo. Esto es parte de una de las crónicas que hace también Francesca, hay un libro más académico sobre el tema del Plan Cóndor, pero es impresionante el nivel de diplomacia de la crueldad, finalmente, de cómo se ocupan los aparatos del Estado para perseguir, sobre todo los temas de información, para torturar, no, es una cosa... Es que, Javiera, por lo mismo, si eso no tiene que ver solamente, yo creo que ahí, vuelvo al punto, el instituto, nosotros mismos como sociedad, y yo creo que inclusive lo que tiene que ver en la educación básica y media, en la educación superior, cómo, en definitiva, ponemos por delante, el instituto ahí tiene una deuda de cómo se protegen los principios democráticos, cómo se protegen los valores de los derechos humanos, ¿cierto? Y ahí tenemos una deuda porque nos hemos quedado mucho en el Estado Democrático de Derecho y muchas veces el Estado Democrático de Derechos es violentador, ocupa la misma institucionalidad para destruir los principios democráticos y los valores de los derechos humanos. Entonces, tenemos ahí, sin lugar a dudas, tenemos que repensarlo. Y yo creo que, desgraciadamente, también hemos tenido, y yo lo dije en algún momento y lo he dicho, tendemos como a separar entre quienes somos los defensores de los derechos humanos y quienes no son los defensores. Hoy día la sociedad tiene que tener un acuerdo común, un acuerdo básico como es la democracia, que también la democracia hoy día tiene problemas de valoración en Chile y tenemos que decirlo, yo lo he dicho más de una vez acá, ¿ah? Cómo reposicionamos, ¿cierto?, los derechos humanos que vienen de la tradición occidental, ¿ya?, desde Atenas, desde el siglo V, desde la Grecia, como dicen algunos, pero desde que se crea el pensamiento político, ¿cierto?, y la cultura de alguna manera occidental, entonces vienen desde ahí las bases y eso es lo que tenemos que hacer, y ahí tenemos una deuda sin lugar a dudas como instituto, sí, y eso no estoy cometiendo ninguna cosa en contra porque lo hemos hablado en el seno. Solo agregar dos cosas. Que en eso tienes razón, pero además no solamente se trata como de reivindicar y tratar de defender y buscar, y ojalá buscar hasta encontrar al último detenido desaparecido de este país, sino que también el tema de los derechos humanos no es solo eso. O sea, estamos hablando de derechos ambientales, derechos de libertad de expresión. Estamos hablando de que más del 70% de la población mundial está viviendo en este momento en autocracias donde sí sus derechos humanos son vulnerados, el derecho a que nos podamos reunir y hablar de política, asociarnos. Estamos hablando de eso, de un marco estricto que nos permita disfrutar de nuestras libertades. Entonces, cuando vemos los estudios de opinión, por ejemplo, la CEP, donde dice que la gente está disponible a dejar de lado ciertas libertades por seguridad, chuta, a mí ahí ya me complica. Y claro, y es porque tampoco el Estado ha funcionado para hacerse cargo de determinadas políticas públicas. Entonces, yo soy convencida... Es un rol fundamental en derechos humanos, la seguridad. La seguridad. Entonces, yo estoy convencida que mientras funcione bien el Estado, vamos a poder tener esta convivencia entre los derechos humanos y perfectamente también y la ciudadanía, y justamente, pero que funcione el Estado. Entonces, el tema es que acá estamos viendo, y esto es la superficialidad política, la performance, todo, pero no es solamente de quienes gobiernan, es de todo. Nadie más performativo que Johannes Kaiser. Es un performer y es un woke. O sea, él le habla a su nicho, a su comunidad,
Y todos ellos están en contra también de la democracia liberal, como la crítica de los otros woke que le hace la Susan Neiman en su libro de que la izquierda no es woke. Entonces se juntan puntos de encuentro entre la ultra. Bueno, Cristian Javiera, el tema del plan de búsqueda debiera ser una cuestión transversal. O sea, habíamos llegado a un acuerdo de que era necesario una política de Estado donde con recursos públicos se intentara no reparar, ¿no? Porque para eso hay otras instancias, pero sí saber qué pasó, cuáles fueron las trayectorias, la trazabilidad. Y había cierto acuerdo en que era necesario que esto fuera con un rol activo del Estado, pero ahora se está poniendo en duda cuando se dice funciona como el forro. Digamos, porque tú hablabas de que esto es una cuestión que tenía que ser transversal de la sociedad, pero hay actores que lo ponen en duda por razones electorales probablemente, ¿no? Porque antes tampoco habían planteado reparos. Pero bueno, en la línea de lo que dice Javiera de preferir al original que a la copia, lo que hemos visto en varios sondeos de opinión, no solamente la Cosa Nostra, la academia está dando cuenta que Johannes Kaiser se va acercando a los primeros lugares, es que justamente esta candidatura, que es la más altisonante, la más extrema, ¿no?, de Johannes Kaiser, tiene una adhesión popular importante, ¿no? No sé si al nivel de poder pasar a la segunda vuelta, pero sí importante, ¿no? Y ahí les quería preguntar cómo analizan ese fenómeno de Johannes Kaiser, que claro, replica mucho el discurso del CAS del 2021, esto de dudar, por ejemplo, de la culpabilidad de Miguel Krasnov, de ir a Punta Peuco. Johannes Kaiser, José Antonio Kast en su momento hablaba de cerrar el Ministerio de la Mujer, ¿no? Tenía un discurso que era mucho más identitario, mucho más extremo, que ahora no es que no lo piense, es que no lo dice, no lo declara, pero Johannes Kaiser ha tomado ese espacio también, ¿no? ¿Qué les parece o cómo analizan el fenómeno de Johannes Kaiser, si consideran que da para un análisis, digamos, o solamente es una cuestión más marginal? Porque todavía no sabemos, la CEP lo puso en 5º lugar, a diferencia de otras encuestas, Javier. Mira, es bien curioso. El otro día puse que por favor trataran de no insultar a quienes prefieren a Kaiser, porque en realidad esta cuestión es una cuestión más profunda. O sea, primero, el votante, voy a ocupar estas nomenclaturas que generó la encuesta de esta panel ciudadano de la UDD, que está como entre el votante habitual y el votante obligado. Y lo que plantean ahí son preocupantes los datos. Y esto lo voy a mezclar con hartas cosas porque es una cuestión sociológica más fuerte. Este votante habitual, si bien no es un votante politizado, está votando en contra de todo, pero además tiene ideas más de derecha y más conservadoras. Y acá hay varias cosas que se entrecruzan. Son personas menos educadas, son varones, la gran mayoría, y por lo tanto se espera que ellos tengan también una adhesión más fuerte a estas candidaturas de carácter autocrático. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Y acá lo voy a mezclar con otro elemento. A mí, bueno, me gusta mucho Brasil. Siempre estoy mirando la política brasileña con harta atención y recomiendo un documental que acaba de salir de Petra Costa que se llama Apocalipsis en el Trópico y que explica cómo ha sido la penetración de los evangélicos en Brasil, que ya representan un 30% de la población. Y tienen una bancada evangélica de 500 diputados, tienen 142 en este momento. Entonces, estamos hablando de un elemento importante que tiene que ver cómo, por ejemplo, las izquierdas han dejado no solo de ser, no, como esto que dice Artés, que es como la izquierda hidropónica, que yo creo que es prácticamente todo el sistema de partidos hidropónico, pero cómo las izquierdas también han subestimado la religión misma como parte de la cultura y cómo también se ha presumido un avance social que no es tal para todo el mundo. Entonces se asume, por ejemplo, que es súper importante esto. Yo lo dije el otro día en la radio, yo estoy súper de acuerdo. A mí se me murió mi gatita, casi me morí cuando se me murió mi gatita. Mi mamá estuvo súper mal después de que se nos murió la gatita, pero encuentro que es una prioridad, por ejemplo, más que la ley esta de que se te muere el perrito, te dan unos días, no sé qué, que las mamás con hijos mayores de 1 año tengan posibilidades de pedir permiso y no tener que ocupar sus vacaciones, por ejemplo. Eso para mí es más urgente. Es más urgente que el perrito que se te murió. Perdón, pero eso me parece de un wokism horrible. Y lo segundo... Esos son diputados de tu partido. Por supuesto. Sí, yo lo asumo. Y encuentro que son woke.
Y por otro lado, aun cuando hayan cambiado las familias, eso yo creo que hay que tener harto cuidado con las cosas. Y por eso estoy dando fe, y por eso creo que el Partido Socialista está totalmente desconectado de la sociedad. Y el postnatal masculino. O sea, eso no hay espacio. Pero sí para que puedas tomarte unos días porque se te murió tu perro. Con todo el respeto que me merecen las mascotas y todo eso. Yo no soy mamá. Pero para mí es mucho más importante, creo yo, porque tenemos prioridades, es eso. Entonces, creo que esta es una cuestión mucho más compleja de decirle al votante de Kaiser que es un estúpido, que es un misógino, que no sé qué. Porque acá tenemos otras cuestiones también que constituyen eso. Estoy hablando de personas menos educadas. Entonces, lo poco que tuvieron de acceso a niveles de escolaridad, que aprendieron. Y esa es mi preocupación. Con toda la tecnología se alimentan en sus cerebros de puras porquerías que hay que lo vi en TikTok, que está en mi fuente, no sé qué. Que les enseñemos a las personas en el sistema educativo a distinguir críticamente la información. Eso no se enseña en el colegio. No, porque están todos preocupados de la prueba estandarizada, no sé qué, que tienen que entrar. Y ahora hay dictámenes, yo me quedé impactada, que gente con 3 ramos rojos puede pasar igual, con un 85% de asistencia pueden pasar igual, porque los niños se estresan, porque no sé qué. Oye, ¿dónde está el sentido de autoridad de este país? O sea, basta. En serio, o sea, tenemos que hacernos cargos de todas estas decisiones de flexibilizar el currículum para que el niño no se traume, para que no sé qué. Oye, ya, córtenla, po. O sea, ese es el punto. Entonces, al final estamos teniendo este tipo de ciudadanía que depende completamente de la inteligencia artificial hasta para escribir una frase, que compra todos los argumentos que ve en TikTok y, por supuesto, gente tan maleducada y tan ignorante como Johannes Kaiser, que hablan con una seguridad, estupideces y barbaridades. Por supuesto que tiene eco, pero yo no le voy a echar la culpa a esa gente. Le echo la culpa a las políticas públicas de este país. Cuando llegan a la universidad, nosotros nos encontramos con gente, incluso en universidades excelentes, que no sabe escribir y no se sabe expresar a sí mismo. Entonces acá ya tenemos un problema en educación completamente. Y si tú no te sabes expresar a ti mismo, y con esto es lo último que quiero decir, ni siquiera tienes la capacidad de expresar cómo te sientes, qué sientes tú adentro. Por eso tenemos tantos problemas mentales. También se han dado cuenta la cantidad de jóvenes en la mañana que están fumando marihuana en la calle y que van a trabajar drogados. La cantidad de consumo de droga que hay en este país. Está todo el mundo mirando hacia el lado. ¡Ay, qué terrible! El crimen organizado y no sé qué. La cantidad de gente que consume droga en este país es una cuestión impresionante. Entre drogas legales, porque están todos dopados, no sé qué, y drogas ilegales. Tusi, marihuana. Y para ir a trabajar drogados. Se han hecho, o sea, esto es una cuestión, es un escándalo. Y el tema es que la gente no está hablando de esto. Y la política no está hablando de esto porque ¿quién está en la población? El evangélico. ¿Quién está en la cárcel? El evangélico. ¿Quién está haciendo trabajo voluntario, trabajo de verdad social? Las iglesias, no los partidos políticos. Así es. Bueno, interesante lo que propone Javiera. No vamos a alcanzar, Cristiana, a darle continuidad contigo antes de la pausa, pero sí a la vuelta, porque son las 9:03. Tenemos que hacer un breve corte y volvemos en unos instantes. A la vuelta puedes tomar. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. ¿Te gusta contar historias? En IFACES te estamos esperando. Somos el Festival Internacional de Ciencias, Educación y Salud IFACES 2025 que organizan las facultades de Medicina, Odontología y Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y te estamos esperando para compartir tu mirada sobre la salud, atención en salud, biodiversidad y mucho más. Que no te lo cuenten. Cuéntalo tú. Convocatoria abierta hasta el 7 de noviembre de 2025. Revisa las bases, masterclass y mucho más en festivalifaces.cl, YouTube y redes sociales. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy?
Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Seguimos en esta primera edición de Radio Análisis, en el panel de conversación junto a Cristian Pertusé y Javiera Arce. Estábamos hablando del fenómeno de Johannes Kaiser, quien según algunos sondeos de opinión está ahí en el tercer puesto, incluso desplazando a Evelyn Matei. Según Alberto Mayol, incluso tendría chances de pasar a una segunda vuelta. Pero más que la figura de Johannes Kaiser, ¿qué es lo que como sociedad hace que Johannes Kaiser tenga ese nivel de adhesión ciudadana, ¿no? Cristian, ¿cómo ves tú ese tema que además lo mezclaba ahí Javiera con otros asuntos? A ver, yo creo que el tema no es ser tan crítico el tema de la educación, de ir generando una cultura en materia cívica. Yo creo que es súper importante. Chile dejó de lado hace mucho rato el tema de la educación cívica, el tema en las mismas universidades. Yo creo que hay una necesidad en las diferentes carreras también, porque no se está haciendo en el colegio, de que tengan asignaturas sobre esto. Ahí tenemos un problema y yo estoy de acuerdo en eso con Javiera. Pero yo creo que, a ver, el fenómeno un poquitito, hablemos de candidaturas rupturistas, inclusive como fuera de lo tradicional que han sido los actores políticos. Yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que hablamos al inicio del debate, que tiene que ver un poquitito con el desgaste de las instituciones. Y voy a tomar una frase inclusive del presidente Boric, que lo dijo respecto a su sector, pero yo creo que está pasando respecto a la política, que, bueno, él lo dijo que estaban muy adelantados respecto a las soluciones que querían. Yo creo que al revés, la política no está, claro, que la sociedad, yo creo que la política está atrasada en responderle, ¿ya?, a las demandas de alguna manera, o a las expectativas. Inclusive esto tiene que ver mucho más con demandas, muchas veces con expectativas también que tiene la ciudadanía. Los gobiernos, las instituciones del Estado, que tienen una permanencia en el tiempo más allá de quién gobierne, no están siendo capaces de responder efectivamente a las problemáticas, y los problemas que estamos viviendo son de muy rápido movimiento, de muy rápido, se catalizan muy rápido, y
ya generan problemas tan graves que no sabemos cómo responder. La política no está sabiendo cómo responder, y además ahí comparto algo con Javiera que yo creo que tiene que ver con nuestro sistema político. Los partidos políticos además no están siendo capaces de agregar intereses, ¿cierto? Y de alguna manera conseguir apoyo. Los partidos políticos hoy día son cajas electorales solamente, y yo creo que ahí hay un problema, porque también los partidos políticos tienen un rol en el tema de la formación, ¿cierto?, democrática, la formación. Entonces tenemos un problema súper importante. Entonces estas candidaturas, estos fenómenos, más allá de las candidaturas especiales que hoy día tenemos, pueden ser mañana otras, yo creo que tenemos más de una. El Profartés también es de alguna manera. Sí, pero el Profartés marca 0% en las encuestas. Sí, pero igual Franco Parisi, por ejemplo, Franco Parisi claro, genera una cosa que a mí me parece interesante, porque es como lo otro, los chulos que votan por él, porque les gusta no sé qué, la plata, no sé qué. Claro, cuando él dice, bueno, para que se compren una camioneta y enchulen la vieja, o sea, yo creo que representa el sentir de un montón de gente que quiere hacer viajes, que quiere tener un mejor pasar económico, y eso lo queremos todos. O sea, yo no sé si alguien podría hacer una apología a la pobreza o ser de ese nivel de bajismo. O sea, yo sería una hipócrita si te dijera, no, ¿sabes qué? Yo en realidad voy a hacer mis votos de pobreza. No, eso no en ninguna dialéctica, a menos de gente que gana un montón de plata ahora en el Estado, tampoco. Entonces, que nadie venga a decir, estos son unos arribistas, estos no sé qué. El punto es qué fibra están tocando estas candidaturas. Y por eso hay que mirarlos de forma más crítica en vez de llegar a insultar. No, tú eres un facho pobre, tú eres un roto con claro, eres un roto con plata. Oye, por favor, o sea, veamos qué hay detrás de esto también. Entonces, como que llegan y se ponen en unas categorías tan absolutas. Yo creo que invitaría a pensar y mirar eso. Si tú te das cuenta, hay un sentido súper fuerte hoy día en las candidaturas, y no lo vemos solamente en Chile, en el mundo, de estos salvadores. O sea, toda la lógica que se ha estudiado el populismo, estos salvadores que en 128 días van a hacer algo, en 100 días otra cosa, o sea, hay toda esta propuesta muy efectista. Y creo que tiene que ver mucho porque obviamente están respondiendo a esta crisis. No, a mí no me gusta hablar de crisis, pero este desgaste que hay en la institucionalidad. No, yo creo que es una crisis de la institucionalidad y es una crisis de la democracia liberal que estamos viendo hace ya mucho tiempo. O sea, los partidos no funcionan, los mecanismos de representación tampoco, el Congreso no funciona. O sea, lo que te estaba diciendo que están haciendo la ley del perrito, que el descanso del perrito, pues se te murió el perrito, pero no estás viendo y preocupándote de las madres que tienen y los padres que tienen que cuidar niños. Entonces, claro, ahí hay un problema grave. Y yo creo, es más, ¿por qué pongo el ejemplo de los evangélicos? Y voy a reiterarlo ahora, y de estos salvadores, y por qué estos populismos también empiezan a reflotar. Y oye, me van a disculpar, pero el fenómeno del populismo es hartito viejo ya. Pues. Entonces teníamos a Perón, tuvimos a Carlos Ibáñez del Campo, hemos tenido personajes populistas también. Y no acá, sino que en varios lados. Sino que Latinoamérica se dio casi en todos los países. Exactamente. Pero lo que sí te quiero decir es que el populismo ahora tiene asidero porque estamos en una sociedad de incertidumbres, y mientras la política no entienda que tiene que dar certezas, pero no estupideces, porque lo de Kast es como, ay, anda y paga tu pasaje. Mira, primero que los migrantes se autodenuncian, no va a pasar. Después que paguen su pasaje, así, te invito a irte del país, pero paga tú tu pasaje. Eso es una estupidez. ¿Cómo vas a plantear una política pública de esa manera? Ese tipo no sabe matemática, no sabe nada, no tiene idea de economía. Lo mismo Kaiser es un papanata, o sea, y Parisi, ¿para qué vamos a decir? Pero yo no voy a perder el tiempo en él. Pero creo que estos dos personajes son personajes que no tienen idea de cómo funciona el Estado, que no tienen experiencia en nada, ningún trabajo formal más que la herencia de los papás. O sea, ¿quién tiene plata, perdón, para irse a Austria a probar suerte? Yo no tengo. Ni siquiera tuve plata para poder seguir haciendo carrera universitaria en la política universitaria como si la tuvo algunos personajes del Frente Amplio que se quedaron como 8 o 9 años en la universidad. Yo tenía que salir a trabajar porque estaba con crédito además Corfo. Entonces, y estudié en la Chile, coincidimos y todo eso. Entonces, por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo van a hacer políticas públicas de esas características? Pero esa gente que habla con todas esas certezas y esas seguridades es lo que está buscando la ciudadanía, lamentablemente, porque la institucionalidad
no le presenta certezas. Entonces, ahí la política necesita más de eso. De Boris también. Pero por supuesto, si estamos en un péndulo... No, y generó lo que tú mismo estás diciendo, muchas certezas, inmediatez, que se iba a lograr esto, que se iba a lograr no se logró nada. Y al final, claro, y bueno, tuvieron además un error político que yo creo que fue sustancial, que fue anclar todo el gobierno a la reforma a la Constitución, pero más allá de eso, o sea, todo iba a cambiar. Entonces, la política, y esto no tiene que ver con los colores, con los sectores, la política no está respondiendo y por lo tanto el Estado tampoco está respondiendo. Solo un dato, desde el 2018 en adelante, en América Latina, y esto lo dice Steven Levinsky, no ha habido continuidades de coaliciones o partidos en el poder. Si estamos en prueba y prueba y prueba de nuevas alternativas que están fuera o aparentemente fuera del sistema. Entonces, estamos en un problema. Porque la política no da respuesta a nada. Ni el Estado, ni las instituciones, ni los partidos. Nadie. Constante ensayo y error. Sí. Bueno, nos quedan algunos minutos y tenemos que hablar de uno de los temas que también va a marcar la agenda pública esta semana, que es esta arista muñeca bielorrusa. Más temprano, nuestros colegas acá en la radio entrevistaban al profesor Cristian Riego de la Universidad Diego Portales, que entregaba algunos elementos, decía, se refería a la gravedad del caso. Probablemente todavía no logramos dilucidar los alcances de este caso, que tiene que ver con posible pago de coimas, con nombramientos, con fallos de la justicia. Y a propósito de lo que decías tú, Cristian, de el debilitamiento, el desgaste de las instituciones, ¿no? Ahí uno se pregunta qué es lo que está pasando con el sistema de justicia, que es un pilar de nuestra democracia. ¿Por qué, por ejemplo, la Corte Suprema tampoco ha tenido un rol activo en este caso, más allá de la destitución de Ángela Vivanco? Es un caso gravísimo, es una de las aristas del caso Hermosilla, que probablemente es la más grave, ¿no? A mí tuve que volver a leer porque en tanta información uno se pierde, pero la verdad es que es una cuestión gravísima. ¿Cómo lo ponderas tú en la línea en lo que estamos hablando ahora, ¿no? De el funcionamiento de las instituciones. A ver, claramente tenemos un problema que no habíamos visto antes en términos de la posible, y voy a hablar de posible, no es porque para mantener la presunción de inocencia, ¿ya? Que la corrupción es un fenómeno que tenemos que preocuparnos de manera importante en el país. Si bien todavía tenemos indicadores que son comparables, más o menos buenos, pero es un problema que tenemos que ver con mucha preocupación. O sea, el tema de la corrupción no es un tema menor. No solamente afecta a las instituciones, sino que afecta muchas veces a poder conseguir derechos a los derechos humanos de las personas. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema y esto es un caso que hay que investigarlo hasta el fin. Ahora, la Corte Suprema, yo creo, y ahí viendo la misma institucionalidad, la Corte Suprema hizo lo que tenía que hacer, porque quien investiga los casos, quien ve, digamos, si hay en la arista penal propiamente los delitos, es el Ministerio Público. Sí, claro. Y creo que el Ministerio Público en este sentido lo ha hecho. ¿Hace cuántos meses fue destituida la exministra Vivanco? Sí, marzo, hablemos, pero 6 meses. Yo creo que pese a que las instituciones están mal valoradas, todavía hay instituciones que están funcionando. No, las instituciones funcionan, puede que funcione un poco más lento, un poco peor, pero nuestras instituciones funcionan, eso me parece súper bien. Y claramente tenemos que revisar, y eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio, revisar la institucionalidad, hay que fortalecerla, hay que modernizarla, y dentro de los temas de fortalecimiento es ver cómo de alguna manera protegemos, ¿cierto?, la propia institucionalidad para que la corrupción no se convierta en un fenómeno más extendido. O sea, y no lo vemos aquí. Acaban si no me equivoco, ayer en la noche detuvieron a un grupo de gendarmes por tráfico de drogas, si no me equivoco. Bueno, sabemos, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de celulares. Entonces, hay diferentes instituciones. Lo vimos en términos, casi todos los gobiernos regionales tuvieron problemas con temas de corrupción. El Ejército, la Fuerza Aérea, ¿cierto? Entonces, Carabineros antes, o sea, si no ocultemos esto, la institucionalidad está hoy día, porque además
el fenómeno del crimen organizado, una de las aristas que tiene el crimen organizado justamente para poder operar de manera más libre, más tranquila, es justamente corromper las instituciones del Estado y protegerse a través de ellas. Entonces, claramente yo creo que es un tema que debemos preocuparnos, no debemos dejar de lado, más allá que digamos que todavía Chile es un país que está ahí dentro de la OCDE, no, tenemos problemas de corrupción, está claro, ya, más allá, porque ya que lo tengamos que investigar, ¿me entiendes? Más allá si es culpable o no es culpable, ¿cuál es la pena que pueda tener? Que ya tengamos que poner los esfuerzos en esto, es que hay problemas de corrupción que tenemos que abordar de manera mucho más sistemática y aquí un llamado a los partidos políticos en la misma lógica, con visión de Estado y no con visiones partidistas o visiones sectoriales. Javiera, ¿cómo lo ves? Que yo creo que hay un problema con el nombramiento de las autoridades. O sea, yo creo que el caso Hermosillo es lo que nos permite mirar, más allá del caso de la muñeca bielorrusa y todo eso, es cómo se conjugan o cómo se genera una crisis del nombramiento de las autoridades. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo llegó Ángela Vivanco ahí? ¿Cuál fue su trayectoria? O sea, o vamos a priorizar personas, no sé, me imagino del Poder Judicial o de carrera, cómo hacer una cuestión un poco más meritocrática y no, por ejemplo, terminar como lo hicieron los mexicanos, eligiendo los miembros del Poder Judicial también por elecciones. Entonces, creo que esto da para mucho. Se politiza. Se politiza completamente, pero además no solo cómo nombramos gente, o sea, no sé, estábamos hablando del mismo Partido Socialista que puso a un arquitecto en el CERVEL, en el cupo para el consejo directivo. Entonces, ¿y qué sabe ese señor de elecciones? Yo no sé. Entonces, hay un problema en la nominación de las autoridades. No pueden estar politizadas, ya no pueden estar cuoteadas y ojalá personas idóneas que entiendan de esto. Entonces, en el caso mismo de la señora Vivanco, es un problema más o menos grave, creo yo, porque o sea, los antecedentes que tenemos, que manejamos de ella, que era una señora que era de la Unión Centro-Centro, que había sido incluso candidata, no sé qué, y que además tenía esta cosa también muy vinculada con gente como, no sé, como el mismo Hermosilla. ¿Y cuál es el poder incluso de estos stakeholders como Hermosilla, que estando fuera de la institucionalidad tenían un poder de agencia de empezar a nombrar gente? Entonces, ahí hay un problema, creo yo, completo de las instituciones, de cómo estamos trabajando las instituciones también, o cómo se está nombrando, cómo está llegando esa gente ahí. O sea, el caso de la muñeca bielorrusa era una cuestión así como inverosímil. O sea, no sé, que había un señor que creo que era, no sé, del Partido Radical, que había adulterado hasta su licencia de enseñanza media. O sea, es una cuestión increíble, o sea, y que al 2025 nos estemos enterando de esto, que haya pasado, no sé, 4 años atrás, 3 años atrás, para asumir, no sé, un cargo, un trabajo, adulterar o sea, en ese caso mejor anda a hacer exámenes libres. O sea, es una cuestión muy profunda. No, hay muchos que han adulterado títulos profesionales. No, impresionante. Entonces, pero fuera de eso, o sea, por la filtración de un audio que hace Leonardo Villalobos nos permite estar hablando en este momento de una crisis institucional de proporciones donde incluso el Poder Judicial goza también, y sobre todo el Ministerio Público, de niveles muy bajos de confianza institucional. Entonces, ¿en manos de quién está la justicia? A propósito justamente de las mismas condenas que hubo por el caso SQM. O sea, esto es un chiste. Claro, un mechero se lleva más años que estas personas, po, que hicieron un esquema de corrupción tremendo. Entonces, insisto, o sea, claro, si a mí me llega a pasar algo, no sé, me pillan en un problema, en alguna cuestión, en alguna situación compleja, es altamente probable que yo me pudra en la cárcel versus estos otros que tienen plata, y no, entonces, trátenme de que Chile no es un país injusto, o que no tiene sumado lo del caso de SQM que salió hace un par de semanas, ¿no? Que de alguna manera socava la confianza en la justicia, pero bueno, es un tema que está en desarrollo. De hecho, mañana se pospuso la formalización para el día de mañana. Originalmente iba a ser ayer, así que probablemente van a salir nuevos antecedentes durante las próximas horas. Quería llevarlos al tema del presupuesto, que también está ahí bien candente, con críticas al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, al punto que, y lo saco a colación, Javi, porque parlamentarios del Partido Socialista decidieron no concurrir a una cita que tenían con el ministro, alegando que él se había reunido con la oposición y no con ellos, en fin. Pareciera que hay harto de pasada de cuenta también hacia, no sé si hacia la figura del ministro Grau
o sea, una parte del oficialismo encabezada por el ministro Grau, pero también por la directora de presupuesto, ¿no? Que ha cometido ahí algunos errores bien relevantes, y que es parte también el ministro Grau del círculo del presidente Boric, así como también lo era Diego Pardo, o lo es Diego Pardo, en fin. ¿Cómo ve la discusión del presupuesto desde el punto de vista más político? Porque lo técnico ya es una cuestión que se verá en su momento también. Cristian. A ver, siempre el presupuesto y sobre todo en estas épocas electorales el presupuesto es un tema demasiado candente. Yo creo que inclusive deberíamos revisar nuestra normativa, cómo hacemos esto de que se calzan elecciones con discusión presupuestaria. Yo creo que ahí hay una conversación importante. Desgraciadamente el Ministerio de Hacienda, y esto no tiene que ver con el ministro Grau, independiente que yo creo que tiene resquemoré de varias partes, pero el Ministerio de Hacienda y principalmente la Dirección de Presupuesto ha tenido bastantes críticas de un tiempo a esta parte. Y ahí hay un tema que genera obviamente mucha desconfianza al interior de los congresistas, y creo que hay que revisarlo. Y en términos del oficialismo, yo quiero decir, con los pocos minutos que nos quedan, yo creo que tenemos que tener claro también, yo creo que dentro del oficialismo hoy día hay más bien una coalición electoral que una coalición propiamente política. Es que nunca cuajó la por coalición. eso. Entonces, claro, nosotros hablamos hoy día de la coalición, yo creo que el discurso de Janet Jara trata de ser, pero es una coalición muy electoral que tiene que ver un poquitito con los cupos en el Congreso y que tiene que ver con nuestro sistema político, la fragmentación y muchas cosas, pero obviamente van a haber pasadas de cuenta y vuelvo al punto, tenemos que revisar nuestra institucionalidad, porque hoy día la discusión del presupuesto está súper contaminada con el tema electoral. Se va a contaminar igual, aunque ya los congresistas, los diputados y senadores estén electos, pero se va a contaminar con posterioridad, porque va a estar la segunda elección, ¿cierto?, en diciembre, entonces tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto. 2 semanas van a tener. Claro, o bajarlo, porque no lo van a rechazar, porque si no queda la propuesta inicial, y hay críticas más estructurales al presupuesto, que está muy atado, que hay muy poca flexibilidad, críticas que ha hecho la misma candidata Janet Jara. Entonces, creo que es una problemática, y creo que ahí es un llamado a que pensemos cómo discutimos estas temáticas de los presupuestos en años electorales presidenciales y parlamentarios y del Congreso, claro. Javiera. O sea, yo estoy cansada de tener la razón, porque yo sabía, siempre les digo lo mismo. De hecho, vengo como hace un año transmitiendo entre que Evelyn Matei se iba a autoboicotear. Lo estamos viendo. No, y en este caso yo dije a Grau, la gran prueba de fuego va a ser el presupuesto, y dije, este gallo la va a pasar pésimo. Y pasó. O sea, y ahora, no sé, que el Partido Socialista le haga un show, no es nada más que un show. O sea, qué desastre. O sea, ¿dónde está el sentido de la disciplina partidaria? De nuevo, ahí tenemos un problema con el sistema de partido, con el sistema político. Pero además, yo creo que tiene que ver con un mal desempeño, particularmente de las finanzas en este gobierno, y que generan además problemas bastante graves. Por ahí el otro día no es de mi gusto, pero ahí Jimena Rincón, bueno, que tiene algunos aciertos y cuestiones, de estas cuestiones sabe, porque lleva tramitándolas mucho tiempo, y ella misma mostró inconsistencias en varias partidas. Ella misma se ha dado cuenta también de inconsistencias de informes dentro de las mismas comisiones que ha presentado la directora de presupuesto. Entonces, yo creo que acá, más allá de la falta de oficio, yo creo, de nuevo, no hay nada peor que aceptar un cargo para el que no tienes las competencias. Y eso es un acto de corrupción, decía Weber, de hecho. Entonces, yo creo que es de nuevo darse a pensar, pero yo creo que si nos estamos escandalizando por esto, yo creo que si va a ganar Kast, esto va a ser peor con él. Porque tampoco tienen equipo, tampoco tienen gente preparada, tampoco tienen profesionales. O sea, ese señor, el señor Quirós, ¿qué sabe de macroeconomía ese señor? No tiene idea. Y habla pura estupideces. O sea, yo escucho a Briones, y en caso de que pase Evelyn Matei a segunda vuelta me da tranquilidad. Sí. Pero escucho al señor Quirós y es como... Ya fue ministro de Hacienda, Briones. Por supuesto, un tremendo economista. No, Matías Acevedo también. Personas serias, Matías Acevedo, Briones, y otros economistas también, que uno puede tener ciertas distancias, por eso ciertas hay que diferencias. pensar mucho cómo se vota el día 16. Por lo mismo, pero a lo que voy, o sea, en este caso...
el caso de Grau, yo no sé si era el mejor nombre para esta pasada, sobre todo, y eso yo entiendo como la premura del presidente Boric de querer poner cuadros para foguearse, etcétera, pero esto es un dilema, y vamos a tener un dilema después del 16 de noviembre. Y esto de nuevo son consecuencias y coletazos de un problema mayor que tiene que ver con la política también, pero encuentro terrible ya la actuación del Partido Socialista. O sea, ya es como, o sea, salieron a defender a Pardow, vi que lo defendieron, porque también esta acusación constitucional, o sea, teniendo mucha rabia con lo que pasó, no corresponde, pero ya esto es... No sé, yo creo que sí había problemas en el presupuesto y que creo que ahora ya los medios están salvaguardando. Habían gastos que estaban recortados, sobre todo en desarrollo social, educación, JUNAEP particularmente, que no tenían ningún sentido, donde se estaba afectando precisamente a los más pobres. Y nada, ojalá que lo resuelvan nomás y que ojalá que el ministro Grau le desee lo mejor y que pueda salir rápido de esto. O sea, si más que el ministro Grau, es un tema que es la necesidad de que el Estado cuente con recursos y un presupuesto efectivamente eficiente. Y volvemos al tema de la modernización y eficiencia del Estado. O sea, aquí no importan las personas, importa cómo funcionan. Pero ninguna candidatura estaba hablando de esto. ¿Sí? Nadie está hablando de la reforma del Estado, nadie está hablando de sistemas nuevos de reclutamiento. Es más fácil hablar del recorte. Claro. O sea, porque la de la reforma tributaria no te la sabes. Po. Entonces, claro, acá quieren Estado de bienestar con impuestos africanos. Entonces, ese es un problema grave. Yo encuentro que ni siquiera por eso la ciudadanía tampoco tiene esa capacidad. Yo escucho nomás, no vamos a atacar CAS, ni un porcentaje de los beneficios sociales. ¿Y cómo? Pero si con plata necesitas pagar esos beneficios sociales, no vas a terminar sobreendeudando el país, eso va a generar inflación, desestabilización económica. Entonces, a mí por lo menos CAS, más allá de las vulneraciones a los derechos humanos que vamos a tenerlas con estas personas, a mí lo que me preocupa también es que no saben de economía y están hablando estupideces. Entonces, ¿cómo van a financiar para gastos corrientes? Se necesitan ingresos permanentes. Bueno, solamente agregar respecto del presupuesto que es una ley que se viene trabajando desde principio de año, por lo tanto uno no podría achacarle la responsabilidad al ministro Grau, pero por otro lado la decisión de poner al ministro Grau es una decisión política del presidente, porque podría haber puesto a García, por ejemplo, no como ministro de Hacienda, que era alguien que tenía así una cierta experiencia. O a Heidi Berner. Claro, así que fue una decisión política poner a alguien de su partido y de su confianza, que es totalmente legítima. Pero fue el que presentó el presupuesto, más allá que obviamente el ministerio lo trabaja con todos los procesos desde marzo del año para hacer, pero el que lo presentó fue el ministro Grau. Esto se sabía que iba a pasar, se sabía que Grau generaba una animadversión en el Congreso, y si querías pasar tranquilamente esto, tenías que haber... Pese que en los últimos proyectos que había tramitado en economía, principalmente... Sí, pero le iban a pasar la cuenta igual. O sea, esto iba a ocurrir, y más exacerbado todavía en un escenario electoral. Porque no es coalición política la me están apurando ahí, Tania, con el reloj, así que tenemos que cerrar rápidamente. Son las 9:32. Don Cristian Pertusé, muchas gracias como siempre. Javier Arce, te esperamos en una próxima ocasión aquí mismo en la radio. Ojalá. Bueno, son las 9:32. Hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.